Visiones apocalípticas, criaturas misteriosas, advertencias dramáticas. No es de extrañar que el libro de Apocalipsis sea tan aterrador para tantos. Es un libro que describe el fin del mundo tal como lo conocemos. Es caótico, es confuso y sí, puede ser bastante aterrador. Pero el apóstol Juan no escribió este libro para infundirnos miedo. Lo escribió para darnos un mensaje de esperanza, consuelo y certeza. La esperanza de saber que Jesús tiene la victoria final sobre el pecado y la muerte. El consuelo de saber que Él vendrá nuevamente y hará nuevas todas las cosas. Y la certeza de que Dios volverá a morar con su pueblo. Buen día a todos, bienvenidos. Mi nombre es Raudel y soy uno de los pastores aquí en esta hermosa congregación. Si quieres conocerme a mí, a mi esposa, o a mi esposa y a mí, después del servicio, te invitamos a un almuerzo bien ligero aquí al lado y cualquier pregunta que tengas acerca de nuestra iglesia o de Dios o del mensaje o algo así, bienvenidos, gracias por estar aquí. Voy a ir de clavado directamente a empezar esta nueva serie y cuando estaba estudiando para este primer capítulo y pensando en grande y holísticamente en todo lo que es Apocalipsis, me vino a la mente lo siguiente, algo que me pasó, algo real. El otro día bajé a mi cocina a buscar agua. Estoy en esa edad donde uno se levanta 2 o 3 veces durante la noche y ahí de madrugada bajo a buscar agua. A las 2, 3 de la mañana, todo el mundo estaba durmiendo, ahí estaba solo en mi cocina, en total silencio, cuando veo que de repente se mueve una sombra. Giro hacia donde vi la sombra moverse y pregunto en voz alta, "Who's there? Is there anyone there?" ¿Hay alguien ahí? Silencio total. Y cuando me giro de vuelta hacia donde estaba antes en la cocina, me pego el susto de mi vida porque había alguien detrás de mí. Mi perrita Ruby. El alma casi me sale del cuerpo. Y yo no sé, hermano, si es la edad, si yo me estoy quedando sordo o si esa perrita tiene cruce con Ninja, yo no sé. Pero el asunto es que me pegó tremendo susto y fue horrible. Hoy empezamos una nueva serie basada en un libro que también asusta a muchos, el libro de Apocalipsis. Pero así como yo andaba asustado sin tener que estarlo por culpa de Ruby, usted no tiene que asustarte con este libro. Quiero que veas en el primer capítulo del libro que Dios mismo dice que estudiar este libro es una enorme bendición para ti. No temas. Más bien haz un compromiso en escuchar la palabra de Dios en estas próximas semanas y tu alma será grandemente bendecida porque es una promesa en los primeros versículos del capítulo. Veámoslo juntos. ¿Qué significa Apocalipsis y de qué se trata? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Ahí está. Las primeras 4 palabras te dicen el significado del libro y su propósito. No sé si ha pensado que es una introducción increíblemente simple para un libro tan complicado, ¿sí o no? Pero es una introducción increíblemente simple. ¿De qué se trata este libro? Primeras 4 palabras del libro es la revelación acerca de Jesucristo y por Jesucristo. Y aquí se cumple lo que decía el gran teólogo de antaño. Me encanta esta cita, cuando el teólogo decía que cuando estés leyendo la Biblia, él decía, en tu camino de Génesis hacia Apocalipsis, si en ese camino por un momento
olvidas el personaje en una colina llamada Gólgota, o sea, Jesús, dice, si lo olvidas a Él en todo ese camino de Génesis a Apocalipsis, dice, te has perdido del camino. Te has perdido en el camino. Todo libro apunta a Cristo de alguna manera, como Él mismo lo dijo de camino a Emaús. Todo libro. Apocalipsis, es también una revelación de Él y por Él. Dice, la revelación de Jesucristo. Así empieza. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién Dios le dio esta revelación? Porque dice Dios le dio. ¿Cuál fue el instrumento humano que Dios Padre y Dios Hijo usó para escribir esta profecía? Bueno, el resto del versículo te lo dice. Dice que Dios lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan, sí, Juan, el discípulo amado, el mismo Juan de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ese Juan, que ahora estaba preso en la isla de Patmos después de sobrevivir persecución y torturas por creer en Jesús, por predicar a Jesús. La historia cuenta que Juan sobrevivió aceite hirviendo, que era una de las torturas del Imperio Romano a los cristianos, que usualmente, obviamente, mataba al cristiano. Pero Juan, en la misericordia del Señor, no murió. Y después de torturarlo, pues lo tiraron a esta isla, que es una versión moderna de lo que fuera Alcatraz hoy, para el mundo romano. De cierta manera, no me sorprende que el instrumento humano que Dios haya escogido para escribir esta revelación de Jesús haya sido Juan. ¿Por qué? Por la intimidad que Juan tenía con Jesús, ¿se acuerda? La Biblia cuenta que una vez Juan, siendo un adulto, reposó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Era más que amigo. Más que amigo. Yo tengo amigos y yo jamás dejaría que otro hombre, amigo mío, reposara su cabeza sobre mi pecho mientras estamos viendo la carrera de Fórmula 1 o la pelea de Canelo. Eso sería súper extraño. Entonces, si eso es así, ¿por qué entonces Juan lo hizo? Si Juan era un adulto hombre y Jesús era un hombre también adulto. Bueno, ¿quién es quien sí puede recostar su cabeza en mi pecho, en mi casa, mientras vemos la Fórmula 1, mientras vemos la pelea de Canelo? ¿Quién? Un hijo mío. Y por más grande que estén mis hijos, porque Anthony tiene 21 años y Danny tiene 19 y Chris 17 y es ya más alto que yo, ellos sí pueden recostar su cabeza en mi pecho porque son más que amistad. Son mis hijos. Y Juan entendió que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, incluyendo a él, a Juan, y que Jesús vino a hacerlo más que un amigo, que Jesús lo hizo su hijo. Por eso no es extraño cuando Juan hace esto. Y mira ahora la promesa que Dios mismo da, de la cual le hablaba al principio. Bienaventurado, 3 veces felices, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Usted con solo estar aquí y escuchar este libro es bienaventurado. Es una promesa directa del mismo texto de parte de Dios. El próximo versículo dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando dice 7 espíritus aquí es una manera de describir la plenitud de Dios. El número 7 representa wholeness, plenitud. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama. Wow. Yo quisiera parar ahí. Yo quisiera detener el mensaje ahí. Permítame hacer una pausa en esta frase, al que nos ama. Por la gracia de Dios, no digo esto para gloriarme de ninguna manera, pero por la gracia de Dios, yo he leído el libro de Apocalipsis varias veces, y este primer capítulo lo he leído mucho más veces que el libro entero. Pero cuando leí este capítulo otra vez esta semana, sabiendo más o menos lo que el capítulo iba a hacer, que iba a dar una descripción, una literalmente revelación, que es lo que dice el capítulo va a ser, de Jesús. Y llegué aquí a esta frase, al que nos ama. Esa frase, al que nos ama, me frenó en seco. It stopped me in my tracks. No podía avanzar. No podía seguir leyendo. No podía contener mis lágrimas acerca de esa milagrosa verdad. Si usted me ve alguna vez en un coffee shop en la ciudad llorando, no se preocupe, yo estoy bien. Estoy teniendo un momento con Dios. Quizás todo el mundo en el coffee shop de seguro pensó que yo estaba deprimido, pero no estaba deprimido. Más bien estaba asombrado de que Dios ama a un pecador como yo. Como decía Spurgeon, que mientras otros se celebran a sí mismos, aquí me encuentro yo a los pies de la cruz, maravillado de que Él me haya salvado a mí. Escuche, iglesia, cada vez que usted escuche que Dios le ama, le debe traer inmenso asombro. Si no le trae inmenso asombro, entonces usted se cree más de lo que debe. Si algo te debe definir a ti y a mí como cristianos, es amor por otros que no merecen amor, porque nosotros mismos somos recipientes de amor que no merecemos. C.S. Lewis decía, un cristiano es alguien que ama al inamable y perdona al imperdonable, porque la misma razón por la cual él o ella son cristianos es porque un Dios los amó a ellos que eran inamables e imperdonables y aún así fueron amados. Y a veces perdemos de vista que Dios no tiene que amarnos. Él es amor, Él no necesita amor, Él es amor. Dios no nos debe nada. Perdemos de vista que no merecemos su amor. Y usted y yo lo sabemos. Porque bien adentro usted y yo sabemos que lo ignoramos tanto. Pero tanto. Y sabemos que no fue Dios quien nos abandonó. Nosotros somos los que rechazamos e ignoramos a Dios. Un pastor quien amo y respeto mucho, con todo lo que ha pasado esta semana, puso algo lamentable en redes sociales este viernes pasado. Dijo, los humanos nacen buenos, pero son corrompidos por la sociedad. Qué triste. Eso es una mentira mezclada con verdad, que son los peores tipos de mentira, porque así engañó Satanás a Eva y a Adán en el huerto del Edén. No nacemos buenos nada. Aún la evidencia científica, psicológica, secular, no cristiana confirma la capacidad que tienen los bebés de mentir con sus acciones aún antes de aprender a hablar. Además de desplegar egoísmo y otros pecados. Ahí está la evidencia en los videos clínicos en YouTube, se la puedo mostrar.
Así que aunque la sociedad sí nos corrompe aún más, no nacimos buenos, nacimos corrompidos. La oportunidad para pecar no es la causa del por qué pecamos. Pecamos porque hay pecado en nosotros. Como muchas veces se lo he ilustrado, que cuando usted derrama un vaso con agua adentro y el agua se derrama, el agua no se derrama porque usted le dio un golpe al vaso y lo tumbó sin querer al piso. No, el agua se derrama porque había agua adentro. Porque ahora usted toma el mismo vaso vacío y le da un golpe y no se derrama el agua. Y de la misma manera que esa agua se derrama porque hay pecado dentro, nosotros pecamos porque hay pecado dentro. ¿Se lo dijo Jesús? En Mateo, en Marcos 7. La Biblia dice también en Salmo 51 que nacimos en pecado, que en maldad nos concibió nuestra madre. Y a pesar de todo eso, Dios nos ama. Un milagro inmerecido. Y aquí hasta el final, en Apocalipsis, sigue recordándonos el Señor, antes de Juan dar una revelación increíblemente poderosa de Jesús, toma tiempo para recordarnos que ese de quien Él va a hablar ahora, Él nos ama. Eso huele mis sesos. No hay amor tan grande, no hay amor tan puro, no hay amor tan fiel como el amor de Dios. Éramos enemigos de Dios y aún así Él nos amó y nos ama. Dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No existe un humano que haya nacido de padres humanos que no traiciona a Dios. La Biblia dice que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Nosotros nunca hubiéramos escogido amar a Dios. Siempre más bien escogemos amarnos a nosotros primero. De Dios nos amarnos primero, jamás hubiéramos amado a Él. Lo único que nosotros sí escogemos voluntariamente es egoísmo, que no tiene nada que ver con Dios y su misión, y el pecado que hizo nuestra salvación necesaria. Uno de los milagros más grandes en todo el universo es que el Dios que hizo el universo te ama a ti y a mí. Y es un milagro porque no lo merecemos. Los puritanos decían que la Biblia no es necesariamente difícil de entender, es difícil de aceptar. Y la Biblia dice, a la luz de cómo empieza este capítulo, que se lo voy a revelar, a la luz del capítulo 1 de Apocalipsis y a la luz de la revelación del amor de Dios, de Jesús por nosotros, dice la Biblia, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire que claro, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, o por lo menos lo deberíamos ser. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él
nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Usted sabe cómo comienza este pasaje en Primera de Juan, que amemos a todos? ¿Sabe cómo comienza? Diciendo que no tengamos el espíritu del anticristo. No es coincidencia que en Apocalipsis 1 apenas empieza a describir a Jesús, Juan habla de que Él nos ama. La falta de amor por otros, mientras decimos que fuimos salvos por amor que no merecemos, esa falta de amor es completamente una actitud anticristo y por ende anticristiana. Porque la cabeza del cristianismo no es ningún pastor, es Jesucristo. El amor no es parcial. O amamos a todos y le deseamos el bien y le deseamos arrepentimiento, o no amamos a nadie. La naturaleza del amor verdadero no es parcial. De la misma manera que Dios, siendo amor, no hace acepción de personas. Dios es amor. El amor no es parcial. You can't pick and choose. No puedes escoger a quién vas a amar y no vas a amar. No puedes decir que amas a unos pero odias a otros. Amamos a todos y le deseamos el bien. Ese bien que le deseamos, por supuesto, incluye que crean en Jesús, que se arrepientan de sus pecados, pero eso se lo deseamos con un espíritu de mansedumbre, porque nosotros mismos reconocemos que fuimos salvos por pura gracia, no por nada bueno que hicimos. Y tampoco nos salvamos a nosotros mismos. Fue un milagro de la gracia y misericordia de Dios que no merecemos. De manera que el que ha sido salvo por gracia, ama a todos por el poder de la misma gracia inmerecida de Cristo que usted ha experimentado. Pero para que lo entienda a la luz de lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo lo que ha salido a la luz esta semana, pues aquí le va. Hay tantos cristianos que, según los comentarios que han puesto en redes sociales, tal parece que ellos fueron salvos por lo bueno que ellos son, o que Jesús te salvó por tus buenos puntos de vista, o que Jesús te salvó por el partido político al cual perteneces. Qué triste la falta de humildad en aquellos que supuestamente son cristianos. Y quiero recordarles algo con mucho amor. Deme un segundo, no se pare, no se vaya. Aguante la verdad y después hablamos. Les recuerdo las palabras de hace cientos de años del predicador Charles Spurgeon. Tú que ahora te muestras valientes en defensa de la verdad, si la gracia de Dios no te hubiese alcanzado, te mostrarías valiente en defensa del error. Por lo tanto, no seas orgulloso. Aunque ahora tienes una rica herencia y una amplia posesión de gracia, nunca tuviste una simple cosa que pudiese llamarse exclusivamente tuya, excepto tu pecado y tu miseria. Escúcheme bien, iglesia, escúcheme bien. La tristeza, el escándalo no es cuando los ateos hablan cosas antibíblicas o con un espíritu antibíblico. Ese no es el escándalo, porque ellos no creen en Dios. El escándalo es cuando los cristianos lo hacen. No solo actitudes,
como si no fuéramos salvos por gracia, no son una gran falta de humildad, no solo es simplemente obedecer, that we should be slow to speak, que debemos ser tardo para hablar, pero no, pasa algo, inmediatamente somos los expertos del siglo. Sino también las críticas de otros. Claro que esto no es una respuesta a críticas personales, pero la incluyo porque esto yo, asombro por el amor de Cristo, lo escribí el martes antes de pasar nada de esto. Pero he oído esta semana, pastor, ¿por qué usted no puso nada en redes sociales condenando por nombre el asesinato de Charlie Kirk esta semana? Para empezar, yo no tengo que defenderme, yo puse algo, lo que pasa es que a mucha gente no le gusta porque fueron las palabras de Jesús. Pero mire el espíritu de esto. O sea, permítame responder generalmente de esta manera. ¿Vamos a hacer acepción de personas nosotros? Usted no dijo nada cuando un senador demócrata y su esposa fueron asesinados hace un par de meses también para silenciarlos de sus opiniones. Pero usted no dijo absolutamente nada. Usted tampoco dijo nada, ni una sola palabra, cuando entraron y le dieron en la cara con un martillo al señor Pelosi. Y usted no dijo nada. Aunque sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que piensa la familia Pelosi. No estoy de acuerdo con la agenda liberal de izquierda. Pero me duele que alguien haya forzado su entrada a su casa y le haya agredido y le haya asaltado de una manera tan horrible. Por favor, dígale que no a la violencia. No, pero usted no dijo nada de eso. Pero ahora, el que no diga nada de Charlie no ama a Dios supuestamente. ¿De veras? Y este es el peligro cuando, hermanos, se lo digo con todo el amor del mundo. Ninguna bandera de ningún país está por encima de la santa palabra de Dios. Ninguna. Eso no significa que no ames el país donde vives, que lo honres, que le desees el bien. Esta iglesia existe, según Ezequiel, también para la bendición de nuestra ciudad. Servimos a nuestra ciudad todos los meses, desinteresadamente. Pero hay un grave problema cuando una bandera de cualquier país está por encima de la palabra de Dios. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si nos podemos llamar cristiano, iglesia, es porque nos salva un amor que no merecemos. Decir que eras enemigo de Dios y que fuiste hecho salvo por el amor de Cristo, que no merecías, y después tú no amar a tus enemigos, eso es una contradicción. Decir que Jesús cargó tus pecados y pagó por ellos en la cruz y perdonó tus pecados y después tú no perdonar, es una contradicción. Iglesia, seamos verdaderamente cristianos. Si algo nos enseña Apocalipsis es que no nos podemos contaminar con partidos políticos, porque el verdadero cristiano no es de este mundo. No somos de este mundo. Este no es nuestro hogar, y Apocalipsis nos va a revelar esto. Ay, pero pastor, ¿cómo puedo perdonar y amar así a todos como Jesús? Oh, buena pregunta. Meditando y contemplando en el inmerecido amor y perdón de Cristo por ti. Por eso me sorprende tanto que antes de describir a Cristo nos dice Él nos ama. Por eso me paró en seco esta descripción. Ese es el mayor milagro, que Jesús nos ama, porque no debe amarnos y nos ama, y verdaderamente nos ama. La mejor apologética para el mundo son cristianos que amen, como Nicky Cruz. Yo sé que muchos no se acuerdan de él, pero él trabajó con maras, con pandillas en New York City, y lo iban a asesinar por hablar de Jesús. Y él le dijo al que lo iba a matar, él le dijo: aunque me cortes en 1000 pedazos aquí ahora, cada pedazo va a decir que Cristo te ama y yo también. Aleluya. O Billy Graham cuenta tantas veces que lo amenazaban de muerte, de asesinarlo, precisamente en una de sus campañas, predicando. Y él decía: amo a los que no conocen a Cristo. Si pierdo mi vida amándolos, es una buena manera de partir de este mundo.
Pero más que ellos, ¿qué fue lo que Jesús desde la cruz dijo? Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo se convierte Pablo, el que era terrorista, y ahora dio también su vida por Cristo? Por oír a Esteban repetir las palabras de Jesús en la cruz mientras Esteban estaba siendo apedreado injustamente. ¿Y qué dijo Esteban? Deja que llegue al cielo para que mueran todos. No. Esteban dijo y repitió lo que dijo su Salvador en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pablo estaba ahí y vino a Cristo. Ese es el poder del amor de Cristo. Ese es ser cristiano. Necesitamos cristianos que den testimonio de que ellos mismos son salvos por un amor inmerecido, el de Cristo. Cristianos que amen sin hacer excepción de personas. La muerte de una vida es la muerte de una vida, punto. Por supuesto que lamentamos la muerte de Charlie. Y también lamento la muerte de un amigo ateo mío. Porque si Dios dice en Ezequiel que Él se lamenta por la muerte, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y quizás el algoritmo de lo que ves en tu teléfono te muestra un solo tipo de personas porque no has aprendido a amar a otros. El algoritmo de mis redes sociales no saben si yo soy cristiano o ateo. A veces me sale algo completamente cristiano, a veces me sale algo completamente contra Jesús. Porque estamos aquí para amar a todos. Si alguien ama a personas que no son como Él, es Dios. Porque Él no es como yo. Él no es como nosotros. Y no estoy diciendo que se le quiten las consecuencias a ese joven, si es que ese es el joven que asesinó a Charlie. No estoy diciendo que no debe sufrir las consecuencias porque hay una ley y Dios quiere que honremos la ley y las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Pero lo que debemos desear no es la muerte de ese muchacho, es que el mismo pastor que lo ayudó a entregarse le hable de Cristo y le debemos desear arrepentimiento. Y le digo más por escandaloso que te suene, porque déjame decirte, el evangelio es una locura. Y esas no son palabras mías, son palabras de Dios a través de Pablo. Si ese joven realmente se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y a la familia de Charlie y rinde su vida a Cristo, el día que ese joven parta de esta tierra, Charlie mismo es el primero que lo va a recibir con un abrazo en el cielo, porque esa es la locura del evangelio, amor que no merecemos. Hace como 15 años leí un teólogo que dijo, la locura del evangelio es que Pablo va a entrar al cielo lleno de abrazos de aquellos que él mismo asesinó por creer en Cristo. Si eso es demasiada locura para ti, entonces vete a un lugar que no predique el evangelio. Pero esa es la locura del evangelio. Y lo sé por mi propia vida, porque soy salvo por pura gracia. Seguimos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, ahora viene Juan y empieza a hablar de lo que va a suceder pronto según los primeros versículos que leímos. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. ¿Por qué dice se lamentarán si él viene de vuelta? Cuando la Biblia dice que busques a Dios mientras pueda ser hallado, es porque habrá un día donde no habrá más tiempo para poder arrepentirse y poner tu confianza en Cristo.
Estos versículos aquí son ese último día para toda la humanidad colectivamente. Su segunda venida. Pero permítame darle un poco de perspectiva individual, porque quizás alguien piense, bueno, tengo tiempo. Porque llevan diciendo hace 2000 años que Jesús va a descender por segunda y última vez y no ha descendido todavía. Es cierto que no ha descendido por segunda vez todavía, eso es cierto. Pero no olvides que nunca toma más de 100 años tener que darle la cara y rendirle cuentas. No vivas como si tuvieras 2000 años, porque no lo tienes. El tiempo es corto para todos, esta vida es fugaz. Seguimos. Y Jesucristo revelado, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ahí está mi tranquilidad, porque mi reino no es este, es el de Él. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino de la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, lo que les conté con la persecución que estaba experimentando. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, wow, apuntando una vez más que vino para morir por nuestros pecados. Pero vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Respecto al ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, lo vamos a ver más tarde en la serie, y los 7 candelabros que has visto con las 7 iglesias. Mucha gente lee Apocalipsis y tristemente termina discutiendo porque creen que Apocalipsis se trata de darle a la humanidad o a la iglesia exactamente el día y la hora que Jesús regresará por segunda vez. Hermanos, si Jesús mismo dijo en Mateo y en Marcos que Él no sabía el día ni la hora, ¿usted cree que usted sabe más matemática que Jesús? Y podrá predecir el día y la hora porque tú haces par de ecuaciones ahí, papá, ya. Entonces, ¿para qué discute de Apocalipsis? Si usted lee cualquier libro de la Biblia y le causa discutir y pelear con su hermano, entonces usted ha perdido el punto de toda la Biblia. Porque la Biblia existe para revelarnos cómo podemos tener unidad con Dios y unos con otros. La Biblia nos revela que somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo, el único que nos puede reconciliar con Dios, y que esa reconciliación produce una vida nueva y una sanidad en nosotros tal que nos enseña a reconciliarnos unos con otros. Por eso es que la cruz tiene un elemento vertical, reconciliación con Dios, y horizontal, reconciliación unos con otros. ¡Qué gloriosa unidad! Pero tristemente, con Apocalipsis en específico, hay muchas discusiones por leer el libro con una perspectiva incorrecta o con alguna inclinación errónea debido a malas enseñanzas del libro. Yo creo en la preparación
Yo creo en la educación, en la academia, me encanta aprender y a mi edad sigo estudiando rigurosamente. Pero permítame decirle algo, tengamos un poco de humildad. Porque eruditos prolíficos, los mejores pensadores escolásticos, expertos en la Biblia, concuerdan en que los detalles de la segunda venida de Cristo son misteriosos que solo Dios conoce exactamente. O sea, estudiemos, claro, escudriñemos la palabra, por eso nos atrevemos a tirarnos un clavado profundo en Apocalipsis con la ayuda del Espíritu Santo y del resto de la Biblia, pero tengamos humildad en cuanto a algunos detalles misteriosos. Porque escucha, iglesia, la tendencia pecaminosa de nosotros los humanos es querer saber los detalles de lo que es oculto, pero rehusarnos en nuestro pecado a aplicar lo que nos es simple y lo que ya ha sido revelado. Tienes que leer la Biblia y sobre todo libros como Apocalipsis con la humildad que te da Deuteronomio 29:29, que dice: hey, las cosas ocultas son para Dios, no te preocupes de esa, no la vas a entender, pero las reveladas son para ti. Aplica esas. Es como el niño que quiere ser jugador de fútbol profesional para las ligas de Europa, pero no quiere tender la cama. Alguien no le ha dicho que si no tiene la disciplina de algo tan simple como tender la cama, jamás tendrá la rigurosa disciplina que se requiere para llegar a jugar profesionalmente con Liverpool. De la misma manera, nosotros queremos saber lo que ni Einstein pudo averiguar, pero nos rehusamos a aplicar en nuestras vidas lo que se nos ha revelado claramente. Esta semana ha sido una semana reveladora en ese sentido. Y mi oración es que cuando terminemos de estudiar este libro, en vez de ustedes discutir unos con otros de que si el cuándo es el milenio y que si este es el otro o el anticristo, o si mi anticristo es mi tío o Putin o yo no sé quién, que vamos a mirar esas cosas. Pero mi oración es que usted, en vez de discutir, mi oración es que así como lo desea Dios en las primeras 4 palabras de este libro, Jesús se ha revelado a tu vida. Y seas lleno de Cristo como nunca antes y experimentes el gozo y la paz de adorarle a Él con cada área de tu vida, porque lo conoces mejor y porque puedes descansar en Él, no importa que se desmorone este mundo o cualquier otro país. Este libro retira el telón de la historia para que podamos ver los poderes que actúan detrás de la política en la tierra y la autoridad de Jesús por encima de todo eso. ¿Cómo entendemos el libro? Bueno, ¿sabía usted que por cada versículo de Apocalipsis hay una referencia en el Antiguo Testamento? Sobre todo en el libro de Daniel, Ezequiel, Jeremías, Zacarías. Dios usa a Juan para revelarnos a Jesús y que podamos ver al mundo con ojos espirituales, reconocer realidades espirituales que han sido ciertas en todas las épocas de la historia, desde el Antiguo Testamento, cuando Dios las reveló por primera vez, hasta ahora. No es solo un libro sobre el futuro, es un libro sobre lucha espiritual y la victoria de Cristo en cada época de la historia. La historia del mundo es fea por el pecado del hombre. Y hoy seguimos viendo cosas horribles como las que vimos esta semana. Pero Apocalipsis nos revela que Dios ha hecho provisión en Cristo para nosotros. Ese Cristo que hace todas las cosas nuevas y en quien podemos confiar nuestro mañana. El único que nos da esperanza real en la vida y en la muerte. De eso se trata Apocalipsis. Cuando Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 a 95 después de Cristo, la iglesia estaba sufriendo. Ya voy a terminar casi, así que denme un segundo más y ya terminamos. La iglesia estaba sufriendo una de las mayores persecuciones de la historia. El emperador Nerón era horrible y tápese los oídos. Si tiene menos de 18 años, tápese los oídos un momentito. Tal era la persecución de los cristianos que el emperador romano Nerón era conocido por capturar cristianos, cubrirlos de cera y usarlos como lámparas en fiestas mientras eran quemados vivos.
Con todo y eso, los cristianos seguían a Jesús y se congregaban. Pero era un tiempo muy duro, de mucho sufrimiento, como Juan lo dijo, usted lo leyó conmigo. Aún después de Nerón, que hubo una etapa de guerra entre 4 emperors, ¿cómo se dice? Emperors, emperadores. Hubo una guerra después de Nerón, de quién tenía el poder, y cada uno era peor que el otro. Y Juan, desde su prisión remota en la isla de Patmos, humanamente él no veía alivio inmediato en el horizonte y sabía que la iglesia necesitaba una visión para seguir adelante. Pero escucha esto, la visión que recibió no es que todo ese sufrimiento iba a desaparecer inmediatamente de la noche a la mañana. No, puede que esa sea una visión que a lo mejor él hubiera querido, pero la visión que recibió es la que más necesitamos en tiempos de sufrimiento. Y esa es que Jesús es soberano y todopoderoso sobre todo gobierno, sobre todo dominio, sobre todo poder, y que todo el que crea y le sigue reinará una eternidad en la gloria de su paraíso con Él por siempre. Esa era la visión que Él le estaba dando. Que al final de esta corta vida, esa eternidad es lo que más importa. Y sé que algunos de ustedes necesitan ver esa misma visión hoy porque estás atribulado y atribulada hoy. Puede que tu sufrimiento no sea igual al de Juan, quizás no le estén echando literalmente aceite encima por creer en Jesús y seguir a Cristo, pero el sufrimiento es sufrimiento y Dios se interesa por ti. Dios no minimiza tu sufrimiento hoy, cualquiera que sea. Y quizás le has preguntado a Dios esta semana, ¿hasta cuándo, Señor? Y quizás tienes preguntas sin respuestas, dolor, decepción. Y te preguntas, ¿cómo se supone que cante acerca de la victoria de Jesús cuando mi vida se siente como un constante desastre y decepciones? Bueno, esta serie es para ti. Este libro es para ti. Porque revela quién es el que gana al final. Y ese se llama Jesús. Y te dice, desde el principio del libro, yo te amo. Y después te dice, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nadie te puede tocar si estás en Cristo. No solo Jesús, quien ganó. El Jesús que comparte su botín, su victoria, su paraíso eterno con todos los que confían en su vida a Él. Al final, el juez de jueces es uno que es amor. Y por amor te llama hoy. Y yo oro que en esta serie Dios abra tus ojos a que Jesús vence sobre todo principado y poder. Termino con esta ilustración y oramos. Hay una escena en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 6, si no estoy equivocado. Donde el siervo del profeta Eliseo está súper asustado de muerte porque él ve un gran ejército enemigo que rodeaba la casa de él y de Eliseo y del pueblo entero. El criado está, como decimos en Spanglish, friqueado de temor. Pero Eliseo está tranquilo. Y cuando el siervo confronta a Eliseo de ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Cómo acaso tú no ves? Eliseo hace esta oración, palabra por palabra, dice así la Biblia. Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que él vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Por encima de este caos hay un Dios que reina. Hay caballos y carros de fuego porque Él pelea tus batallas. Hay una promesa segura, pero es en Cristo. Y quizás no lo puedas ver, pero si tú tuvieras ojos espirituales, y esa es mi oración, que Dios abra tus ojos, verías que en Cristo son muchos más los que están contigo que los que están contra ti. Que la prueba que estás pasando es una gran oportunidad para rendirte, para humillarte, para aprender y escuchar. En vez de enseñar, no enseñes, escucha, aprende, humíllate, para que seas transformado a la imagen de aquel que no quiere que mueras en pecado, sino que llegues a este destino final. Se me acabó el tiempo. Dios, gracias. Gracias por tu palabra en este día, Señor.
Tu palabra es tan hermosa, tan grande, tan maravillosa que nos deja sin palabras, Señor. Yo sé que no es la introducción más gloriosa del libro de Apocalipsis, pero te pido que lo que por tu gracia he podido traer, Señor, que pueda hallar tierra fértil y que esta semilla, Señor, dé fruto en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, los que están aquí y los que no están aquí, Señor. Qué triste es ver, Señor, tantas iglesias con tantas sillas vacías, porque el enemigo nos ha engañado. Terminamos adorando a la creación más que al Creador. Perdónanos. Tú sigues hasta el fin persiguiéndonos. Tu amor es un milagro. Podemos tener paz en ti, no importa cuán fuerte sea la tormenta, porque nuestro fin es de bien, porque nuestro fin es contigo. Tú has ganado. Todo lo que perdimos en Adán, tú lo recuperaste por nosotros en Cristo. Por eso Romanos te llama el segundo mejor Adán. Señor, gracias. Despiértanos. Despiértanos. Para que cuando tú llegues, Señor, no nos encuentres sin aceite en nuestras lámparas. Perdónanos. Jesus, perdónanos. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Queremos estar listos. Ya sea que tú regreses o ya sea que tú nos llames a casa, queremos estar listos. No nos queremos perder a ti, Señor. Y tu paraíso tampoco. Ese lugar donde todo lo triste desvanece, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por este libro. Gracias por la bendición que es leerlo, escucharlo y guardar sus verdades. Ayúdanos a hacer esto esta semana para tu gloria y nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y respondamos en canción al Señor.